A todos. Eh, Mi nombre es Claudio, soy ingeniero en alimentos. Eh, Hace un tiempo, un par de meses atrás, comenzamos a revisar la norma BRCGS en su versión 9 y hoy día nos toca específicamente revisar el requisito 8, que nos habla de zonas de riesgo de producción, específicamente alto cuidado del ambiente. Entonces, para hoy, nosotros vamos a hablar de zonas. Para tener una idea general, nosotros podemos imaginar cuando revisamos, por ejemplo, algún layout, un plano de las zonas de distribución de una casa que tiene diferentes zonas. Estos planos tienen una entrada, tienen un living, tienen una cocina, tienen un rincón para el desayuno, tienen baños, tienen compartimientos para los vehículos. Entonces son espacios delimitados. En las plantas de alimentos, eh, la realidad no es muy distinta. Tienen que haber diferentes espacios y en este caso, dependiendo del riesgo de los alimentos que nosotros estemos procesando, se definen diferentes zonas. Alto riesgo, alto cuidado del ambiente, bajo riesgo, zona no apta para alimentos, donde están confinados. Vamos a hablar de eso. Eh, Estos planos generalmente se hacen a escala, es todo un mundo detrás de esto, se utiliza en varias ingenierías, en arquitectura, y dependiendo como de la rama, se van presentando diferentes elementos. Hay diseños asistidos por computadora, donde se hacen estos dibujos, son representaciones gráficas como se ven acá, y uno de estos programas que es muy popular, si en algún momento a usted le toca hacer esta zonificación de las distintas zonas de riesgo, en la planta donde usted se encuentre, un buen programa es este, AutoCAD, es bien popular, diseño asistido por computadora de la marca Autodesk. Más o menos ese es el contexto de este capítulo. Como les comenté, se trata de zonas de riesgo y dependiendo del riesgo del producto, nosotros vamos a generar distintas zonas con distintas características. El capítulo 8 de BRCGS tiene 7 requisitos, no hay cláusulas fundamentales. El primero de ellos es el diseño de la instalación, el flujo de los productos y la segregación de las diferentes zonas, alto riesgo, alto cuidado y alto cuidado del ambiente. Solo en esta parte se habla de autocuidado del ambiente. Todos los otros, por ejemplo, estructura del edificio, es para alto riesgo y alto cuidado. Equipo y mantenimiento, alto riesgo y autocuidado. Las instalaciones, la limpieza, la higiene, el manejo de residuos y finalmente la ropa de protección son para zonas de alto riesgo y alto cuidado. En la única que nos habla es en la 8.1, específicamente en la 8.11 y en la 8.14, alto cuidado del ambiente. Vamos a revisarlo. A modo de introducción, el capítulo 8 eh, nos pide que nosotros tengamos diferentes zonas con riesgo controlado y se siente como un requisito eh, que está como agregado a la norma. Nos dice que tenemos que cumplir con los 7 anteriores, más este requisito específico. Y si uno va al apéndice 2 de esta norma, acá están las diferentes zonas que nos comenta esta norma, que yo les comenté. Por ejemplo, cuando los productos están abiertos, es decir, expuestos al medio, no protegidos por su envase, tenemos zonas de alto riesgo, donde hay temperatura, refrigeración y congelación, alto cuidado, también hay refrigeración y congelación, alto cuidado del ambiente, acá ya pueden estar a temperatura ambiente y de bajo riesgo. Y hay otras zonas donde el producto no está expuesto, por ejemplo, productos confinados en los almacenes o cuando ya están listos como para ser expendidos, diferentes zonas de distribución, esa zona. Y otras zonas, por ejemplo, que no tienen que ver como alimentos, por ejemplo, en la oficina, en los comedores, en la lavandería. Y a esa se le conoce como área no apta para productos. La idea de este requisito es que nosotros, a través del cumplimiento, podemos demostrar instalaciones aptas que nos vayan a reducir la contaminación por parte de microorganismos patógenos
Y en el fondo el objetivo de este requisito es prevenir contaminación en el producto con evidencia verificable. Entonces, miren, acá hay varias cosas que nosotros tenemos que observar. Si se fijan, hay barreras físicas. Bueno, en este caso están de vidrio para hacerlas más explícitas. También hay contenedores que tienen diferentes colores. Dependiendo de la zona, eh, son específicos. La idea es que no se vayan cruzando. Y también hay herramientas y una zona antes de entrar. Hay una separación. Entonces, cada vez que nosotros hagamos algún movimiento en esta zona, tenemos que tener registros para controlar lo que se está ingresando. Tenemos que tener procedimientos que nos digan a qué zona corresponde, por ejemplo, cada contenedor. Y la idea es que no se crucen. En este capítulo se habla mucho de evitar contaminación cruzada. Miren, por ejemplo, estos alimentos, lo que son las carnes, también los productos del mar, eh, podríamos decir que hay un riesgo que está controlado porque se supone que el consumidor, él cuando llegue a preparar estos productos, él le va a dar un tratamiento de cocción en su casa. Entonces, ya hay una, si nosotros le entregamos las instrucciones correctas, que estén validadas, que puedan ser verificadas por un auditor, hay un control de estos alimentos que están expuestos. Pero, por ejemplo, estos son diferentes. Por ejemplo, las conservas, ellos ya están enlatados. Probablemente hay conservación por sal, acidez. También hay control del producto para evitar la contaminación. Asimismo, por ejemplo, los pipinillos que tienen como características muy ácidas con pH bajos, eh, a los microorganismos, a los bichitos no les gustan los medios ácidos. Entonces también es una estrategia de conservación. Otra cosa que nosotros podemos considerar, por ejemplo, las pastas secas, tienen muy bajos contenidos de humedad, de actividad de agua, que el agua disponible que tienen para los microorganismos, que también es una estrategia de conservación. Entonces el objetivo finalmente es proteger el producto frente a la contaminación microbiológica, utilizando todas como los elementos que yo le comenté recién, demostrar controles en los flujos de las personas, de los equipos, por dónde transitan los residuos, la ropa de protección y tener barreras físicas, ¿cierto? Separaciones. En alto riesgo es fundamental tener eso, se exige en la norma, y hay otras que nos van a permitir tener simplemente una evaluación. Entonces, en relación al 8.1, el diseño y segregación de zona, la separación, el 8.1 nos pide que nosotros tengamos un mapa donde podamos ver el control de los patógenos con las diferentes zonas. Aplica a las tres zonas que les comenté: alto riesgo, alto cuidado y alto cuidado al ambiente. Entonces, un plano del sitio con estas diferentes zonas. ¿Y qué nos va a pedir que nosotros consideremos al momento de hacer esa zonificación? Por ejemplo, en este caso, de alto riesgo, que haya una barrera física, los flujos del aire, la calidad del aire, cómo se transitan los residuos, los drenajes también, las personas y los equipos. Y que todo eso se vaya a documentar. Y en el 8.1.4, en el en el ambiente de alto cuidado, una evaluación de riesgo, de los peligros que puedan existir en el entorno, considerando los peligros para materias primas, productos, el flujo de las materias primas, de los productos, estas que están acá, el flujo de aire, la calidad de aire, que finalmente nos van a permitir resguardar la inocuidad de los alimentos. Eh, si se fijan en estas imágenes acá, muchas veces las plantas tienen zonas delimitadas. Estas zonas o bien son para no dejar nada, porque puede haber algún sistema arriba eh, que no permita tener productos acá, o bien sirve para especificar qué cosas van en esos sitios. Entonces la idea es que nosotros tengamos zonas delimitadas. Otra cosa que es importante acá en alto riesgo, cuando vayamos a sanitizar, tenemos que tener mucho cuidado con lo que son los ácidos, todos los ácidos fuertes, el ácido peracético, el sulfúrico, el ácido clorhídrico, siempre en las concentraciones definidas por los proveedores, ya que representan un riesgo para las personas. Entonces, el 8.1 tiene estos cuatro requisitos: hacer un mapa, establecer la zona de alto riesgo, establecer la zona de alto cuidado y el autocuidado del ambiente, exigiendo las separaciones físicas y controlando las variables que lo comenté.
el flujo del aire, la calidad del aire, el movimiento de los residuos y los drenajes. Revisemos el primero de estos requisitos. Entonces, tener un mapa como el que le estoy mostrando acá, diferentes zonas, el flujo por la entrada, y si nosotros analizamos este mapa, por ejemplo, en la zona de almacenamiento, nosotros podríamos tener los productos confinados que no están expuestos, en las zonas, por ejemplo, de distribución, de expedición, también productos confinados, cuando ya están listos para salir, pero en las zonas de procesamiento ya podríamos tener alimentos que son de alto riesgo y alto cuidado. ¿Cuáles son esos? Los que requieren temperatura de refrigeración y congelación, un tratamiento, en el caso de los de alto riesgo, un tratamiento de cocción equivalente a 70 grados Celsius por 2 minutos. En el alto cuidado, más bien que son más como para, por ejemplo, ensaladas preparadas, sándwich, también requieren haber tratamientos, por ejemplo, desinfección con agua clorada. Y hay zonas no aptas, por ejemplo, en la zona de recepción, ahí no deberían haber alimentos. Entonces, tener un mapa con los diferentes zonas de riesgo. Eh, Esto nos va a permitir de alguna manera facilitar identificar los puntos críticos y verificar las barreras de control. Y cuando tengamos como auditoría, lo importante es que el plano realmente coincida con lo que la realidad de la planta. Cuando transiten los auditores por la planta, que ellos vean lo que está especificado en el plano. Algo que les quiero comentar acá de la norma, bueno, nos dice que debe integrarse todos estos requisitos del 4.3.2. El punto 4 es norma relativa a los establecimientos. Acá quiero que, bueno, yo no le he comentado esto a la norma, pero tiene dos colores. Si se fijan, hay uno verde y otro amarillo. Cuando es amarillo, nosotros significa que tenemos que auditar este punto en las instalaciones y en las buenas prácticas de fabricación. Y cuando está verde, significa que tenemos que auditar en los registros, en la documentación y en el sistema. Y cuando tiene las dos, significa que cuando vayamos a verificar este requisito, tenemos que ver las dos, tanto en la instalación y en los registros. El 8.1.2 nos habla de las zonas de alto riesgo. Este requisito para estas zonas, una barrera de separación, por ejemplo, un muro. ¿Qué vamos a considerar cuando definamos esta zona? El flujo de los productos, de los envases, de los equipos, de las personas, de los químicos y los residuos, y también en los flujos de aire, que después vamos a ver que tienen que tener una cierta condición de flujo positivo. Y las transferencias controladas, cuando hayan elementos de otra zona, también especificar cómo se van a transitar esos elementos. Controles para la inocuidad, por ejemplo, que haya una estación de lavado como mínimo antes de ingresar a la zona, con el fin de reducir contaminación por parte de microorganismos patógenos. ¿Qué alimentos se tratan en esta zona? Por ejemplo, todo lo que son las carnes cocidas, los platos que están preparados, listos para consumir, eh, listos para consumo. También los crustáceos también están en esta zona, o, o los alimentos que están listos para calentar. Entonces, en este requisito, evaluamos los flujos, los envases, de los equipos, de las personas, cómo se mueven los residuos, el flujo, la calidad de aire y los drenajes, ¿cierto? Y las transferencias. En el 8.1.3 nos habla del alto cuidado. Para este es muy parecido a las de alto riesgo, pero tiene ciertas diferencias. También debe haber una barrera física, diseño por flujo, las variables que les comenté, el control de los agentes y los servicios críticos como los drenajes. Y acá se puede tener en el segundo párrafo como de este requisito, nos dicen que en caso de que no tengamos barreras físicas, nosotros tenemos que tener una evaluación documentada de cómo se manejan estos riesgos, con controles validados. Y que cuando hayan transiciones de zona, por ejemplo, de bajo riesgo a una zona de alto cuidado, definir también cómo se gestionan esos flujos y validarlos. En estas zonas, por ejemplo, estos alimentos, por ejemplo, los sándwiches van aquí, también lo que son las ensaladas listas, eh, son parte de esta zona. Entonces acá lo importante que nosotros tenemos que acordarnos, que no se nos puede olvidar, es que cuando no haya barreras físicas en esta zona, realizar una evaluación documentada del riesgo de la contaminación cruzada de las variables que yo le comenté.
e implementar controles validados que protejan el producto. El ambiente controlado, el 8.1.4, es el segundo de los dos requisitos que nos habla de esta zona. eh, está definida para el alto cuidado del ambiente. La idea es controlar la contaminación por patógenos, identificar y priorizar las fuentes. Y vamos a considerar las materias primas y productos, el flujo de esas materias y productos, de los equipos, de las personas, de los residuos, del aire, la calidad del aire y los drenajes. Podemos tener estrategias de separación de los flujos y la idea es proteger a los productos. Acá en esta zona, por ejemplo, van los procesos cuando nosotros obtenemos leche en polvo a partir de leche, también lo que son las mantequillas de maní, alimentos que son bien grasos, el chocolate también, a partir de los granos de cacao, van en estas zonas de riego de alto cuidado del ambiente. Em, la norma nos pide documentar el riesgo de contaminación cruzada por patógenos, eh, evaluar considerando las materias primas, los productos como posibles vectores de contaminación y los que le he nombrado en la otra zona anteriormente, la calidad del aire, el flujo, los drenajes. El 8.1, el 8.2 nos habla de la estructura del edificio, también la norma nos indica qué características o qué elementos nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, cuando en los centros de distribución, si se fijan estas puertas como que calzan justo con las dimensiones de los camiones que vienen a dejar producto o a retirar producto. Entonces la idea es que hayan especificaciones para el ambiente. Una de ellas, importante, es los filtros, las especificaciones de los filtros, si tienen tres filtros, las características, y la que les comenté que es bien importante para esta norma que se menciona, es mantener un flujo, una presión positiva. La idea es que si nosotros, por ejemplo, tenemos una zona de riesgo detrás de esta puerta, la presión del aire sea mayor al interior para que cuando se abra esta puerta, el aire que puede contaminar a los productos se disperse a otra zona y no a esta zona. Entonces, este requisito tiene tres subcláusulas: control para los drenajes, control para los flujos de aire, y también nos habla de los muros removibles, en caso que nosotros tengamos que entrar como algún equipo que requiera remoción de los muros. Esto también tiene que estar bien hermético, autorizado por personas capacitadas y tener una limpieza previa. Vamos a hablar de eso. Por ahora, por el momento, es importante recordar que nosotros tenemos que tener las especificaciones de los filtros, la frecuencia cada cuánto los cambiamos y el tema de la presión positiva que yo les comenté. Entonces, hablemos de los drenajes un poco. Eh, lo que son los servicios públicos, los drenajes, muchas veces se acumula el agua y, y afectan estas zonas que podrían generar problemas para los alimentos. El agua, recordar que a estos microorganismos, a los bichitos les gustan los medios acuosos con harta actividad de agua. Entonces es importante controlar los drenajes. La norma nos pide mantener un plano actualizado, así como los layouts que les mostré, de dónde están estos drenajes. Identificar equipos con antirreflujo instalados para aguas residuales y asegurar de alguna manera que estos drenajes, estos flujos, no alcancen las zonas de procesos de alto cuidado y alto riesgo. La segunda parte, el segundo elemento, es la importancia del aire filtrado. Eh, Como les comenté, nosotros tenemos que tener la especificación, las características técnicas de los filtros que se están utilizando, también cada cuánto se están cambiando, la evaluación de riesgo, la fuente del aire y el tema de la presión positiva ante zonas vecinas. Eh, También hay que tener en consideración que las partículas de polvo son factores de contaminación. Entonces, el tema de la calidad del aire, el flujo del aire, no es un tema menor para la inocuidad. Entonces, como les repetí varias veces, la especificación de los filtros, la frecuencia de los cambios de aire y, y mantener presión positiva frente a zonas adyacentes en este tema de los aires filtrados.
En la tercera parte de este requisito nos habla de muros removibles, aplican las zonas de alto riesgo y alto cuidado. Recuerden que el único requisito en alto cuidado del ambiente es el 8.1, los demás son todos para alto riesgo y alto cuidado. Las puertas bien herméticas, el control de cierre, que sea por personas que están autorizadas y capacitadas para remover estos muros. Y antes de reiniciar producción, cuando nosotros hayamos hecho uso de estos muros removibles, asegurar limpieza y desinfección de estos muros. Eh, por ejemplo, acá, este es un muro removible. La idea es que estas personas tengan las competencias sobre cómo operar estos muros, que estén autorizados para realizar este tipo de movimientos dentro de la zona. Otra cosa es que podríamos ir observando nosotros acá, es que acá se entró un banco a una zona, o como una mini escalera. Entonces la idea es que cada vez que entren cosas como esta también sean registradas antes de ingresar. Entonces acá lo que tenemos que recordar, más allá de que estas personas tienen que estar autorizadas, tienen que estar capacitadas, es que antes de reiniciar producción, nosotros tenemos que asegurar una limpieza y reacondicionamiento completo antes de producir, asegurando que estas paredes también estén bien apretadas. El tercer punto nos habla de los equipos y mantenimiento. Podemos verlo como por ejemplo cuando el equipo de mantención entra a hacer algún arreglo, algún ajuste, ingresan herramientas a esta zona. La idea es que haya también orden con esas herramientas que entran, que sean específicas para esa zona, y de eso nos habla este requisito. Entonces, mantenimiento en la zona, herramientas que sean propias de cada zona, específicas, así como los contenedores, las herramientas también tienen que ser específicas para cada zona. Nos habla de la salida y retorno de equipo, limpieza previa, cuando se vaya a reingresar un equipo que salió, tiene que haber una limpieza previa, un registro de la aceptación de que ese equipo puede volver a entrar para tener un reingreso seguro. También nos habla de los equipos portátiles, por ejemplo, podría ser un taladro, estos sensores de temperatura digitales o una linterna. Acá está lo que yo les comenté. Cuando venga alguien con herramientas a ingresar a estas zonas de alto riesgo, alto cuidado, tenemos que tener un registro. Como todos los registros, los datos clave, la fecha, la hora, el nombre del técnico, si viene de otra empresa, lo que trae. Trae una llave Allen, trae un destornillador, trae un multímetro. ¿Cuántos trae? Y cuando vaya a salir, también controlar ese registro. eh, la firma de la persona y alguna observación que nosotros podamos tener. Entonces, este requisito, el 8.3, son tres. El mantenimiento dentro de la zona, que los equipos pertenezcan a la zona en cuestión. Cuando se reingresen equipos, tienen que estar autorizados, conservar esos registros de aceptación y procedimientos de limpieza antes del reingreso una vez que hayan salido. El tema de los equipos portátiles, como las baterías que pueden desprender algún riesgo, en la norma nos dice que deben ser distinguibles visualmente para la zona y los procedimientos específicos, que tengan procedimientos específicos, por ejemplo, limpieza total y cómo se debe hacer. El 8.3.1, el primero de estos, es separación crítica, ¿cierto? Las herramientas de una zona que pertenezcan a esa zona y no anden en otra, que estén dentro de la zona y se almacenen en la misma zona. Y hay que ver que, así como por ejemplo en el fraude alimentario, mientras más intermediarios tenemos en la cadena, hay más probabilidades de que haya fraude. Esto es lo mismo, mientras más traslado de herramientas de una zona u otra, hay más riesgo de contaminación. Entonces la idea para proteger la inocuidad es que tengamos poco traslado de estas herramientas. Em, lo que les comenté, eh, la norma nos exige mantener la separación en estas zonas de alto riesgo y alto cuidado, planificar las rutas, eh, el uso de herramientas y los equipos dentro de la zona siempre que sea posible y guardar los equipos en la misma área para evitar esos movimientos innecesarios. Eh,
siempre nosotros tenemos que ver esa idea en inocuidad de que evitar los movimientos lo máximo posible. Vamos al retiro reingreso, el 8.3.2. Eh, Acá lo que les comenté, cuando nosotros tengamos equipo en alguna zona de alto riesgo o alto cuidado, la idea es prevenir el ingreso de patógenos con limpieza y control. Recordemos que nosotros tenemos diferencia entre lo que es la limpieza y desinfección. Cuando hablamos de limpieza, estamos removiendo suciedad visible, la que nosotros podemos observar. Una inspección visual, por ejemplo. Desinfección, la que nosotros podemos hacer a través de un tratamiento químico, por ejemplo, desinfectar con agua clorada. Entonces, tener procedimientos que nosotros podamos aplicar antes de volver a reingresar a los equipos que una vez que salieron de estas zonas de alto riesgo y alto cuidado, para prevenir fuentes de contaminación y que la liberación esté controlada, ¿cierto? Registros específicos para ver cómo se autorizó ese reingreso de estos equipos. Por ejemplo, podríamos tener una zanqueadora que se trae nuevamente a una sala de producción de alto riesgo, alto cuidado, y nosotros tenemos que previamente al ingreso eh, limpiarla y desinfectarla. Y eso solo se puede hacer tras aceptación formal del equipo por el establecimiento y conservar esos registros de aceptación para asegurar la trazabilidad, que es importante. Y nuevamente aplicar los procedimientos de limpieza y desinfección. Como son zonas de alto riesgo, los productos están expuestos, lo mismo que cuando están a alto cuidado. Entonces, los microorganismos son muy susceptibles al entorno, a las cosas que están alrededor de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos después cuando hablemos del control de los residuos. El tema de los equipos portátiles, el tercero que yo les comenté, en las zonas de alto riesgo o alto cuidado, identificarlos, ¿cierto? Que sean distinguibles visualmente y exclusivos en la zona y controlarlo también. Procedimientos de limpieza total, por ejemplo, antes y después del uso y evidencia, registro. Lo que les comenté, mientras menos cruces de estos elementos, eh, mayor protección para la inocuidad de los alimentos. Otra cosa, por ejemplo, en las plantas acuícolas, cuando se utiliza mucho lo que son los bin, el agua, a veces es necesario como la remoción de esta agua y utilizan como unas especies de ventiladores portátiles para que a través del secado por aire, de alguna manera reducir esta cantidad de agua. La idea es que cuando se ingresen estos equipos, por ejemplo, se hagan los registros necesarios del ingreso. Lo que les comenté para la norma, que sean visualmente distinguibles, como por ejemplo un color, si están en una sala donde se hacen salmones, quizá un color naranjo nos ayuda a indicar fácilmente que son de esa sala, y definir los procedimientos de esos equipos que entran, por ejemplo, limpieza total antes y después del uso. Vamos al 8.1, o sea, al 8.4, que nos habla de las instalaciones del personal. La norma nos pide que antes de entrar a una zona de alto riesgo, o al menos al entrar a una zona de alto cuidado, nosotros tengamos eh, estas estaciones para la vestimenta, para el control de lavado, y que nosotros tengamos procedimientos específicos. Por ejemplo, hay que pensar que nuestras manos son vectores de contaminación. Entonces, la idea es que nosotros tengamos procedimientos, por ejemplo, colocarse el cubrepelo, las botas y luego lavarse las manos y luego tocar el uniforme de protección para el ingreso a la planta. Otras cosas que tenemos que siempre dar aquí son instrucciones de cómo hacemos el cambio de la ropa que viene como que nosotros traemos o ropa sucia al cambio de la ropa de protección que está limpia. Tenemos que tener también por ejemplo, especificaciones eh, para lo que les comenté, cómo vamos a hacer los procedimientos de lavado. Entonces, este requisito nos habla de las instalaciones que nosotros tenemos que tener para estas personas. Em, el último requisito que vimos era el del personal. Hablamos que las personas también son vectores de contaminación. Entonces, de alguna manera estas instalaciones
previenen que sean una vía crítica de transferencia de patógenos para esta zona. Entonces también hay que tener orden en el vestuario. Otras cosas que nos pide también hablar es, por ejemplo, el control de los calzados, que nosotros tengamos barreras, por ejemplo, si son botas, tenemos que tener estaciones de lavado para estas y que los químicos que estén usando ahí también tienen que estar validados. El acceso controlado, el ingreso por un vestuario exclusivo para esa zona. El paso a paso de cómo se realiza el cambio de ropa, lo que yo les comenté. Primero el cubrepelo, luego las botas y antes de tocar el uniforme, nosotros realizamos los procedimientos de lavado de manos y ahí nos colocamos la ropa. Prendas exclusivas del área, eh, el tema de la higiene de las manos, antes de entrar a esta zona, los procedimientos de lavado de manos y el control del calzado. El calzado que sea exclusivo para esa zona y las estaciones también les comenté. No siempre son esas botas que se utilizan en las plantas acuícolas, también son los cubre calzados en muchas plantas que nosotros que requieren estas protecciones en zonas de alto riesgo y alto cuidado. La idea es que eso esté validado. Por ejemplo, el tiempo de lavado, la acción química, la concentración del detergente, que sea eficaz, que logre eh, la reducción de patógenos que podrían contaminar esta zona. La contaminación por arrastre. Entonces, acá importante en el control del calzado, un control eficaz, ¿cierto? Que se alcance el resultado deseado y aplicar un programa de vigilancia ambiental para evaluar la eficacia de los controles de calzado. Esté validado. Es importante acordarse de eso. Y bueno, siempre lo que es la higiene de manos, que son como nuestras anclas a los alimentos por donde podemos transferir eh, contaminación. Pero acá en este caso, en este punto en específico, recordar que se tiene que aplicar un programa de vigilancia ambiental para evaluar la eficacia de los controles de calzado. Vamos a lo que es la limpieza e higiene. Se exige limpieza e higiene en zonas de alto riesgo y alto cuidado. Eh, Tenemos que tener rutina y frecuencia. Cada cuánto cambiamos, cada cuánto tenemos que hacer estas limpiezas de estas zonas. Los límites de desempeño, ¿cierto? A lo mejor si hay suciedad observable, volver a limpiar. Si las pruebas de bioluminiscencia a través de ATP están sobre los límites que nosotros hemos validado, volver a limpiar y luego volver a medir ATP. Los utensilios ubicados para cada zona, que no haya contaminación cruzada. Y también nos habla de clean in place, eh, limpieza in situ que esté controlada. Ahí en este caso es bien importante lo que es el reciclaje de la sustancia eh, de la sustancia de limpieza, que no anden de una zona a otra. Vamos a hablar de eso. Entonces 8.5, estas cuatro, procedimientos y frecuencias basadas en riesgo por zona, los límites de desempeño que estén validados y las acciones correctivas, los que estén los utensilios que sean exclusivos, higiénicos y almacenados sin contaminar de esa zona, y clean in place, la limpieza in situ, que tiene que estar validada. Vamos a los procedimientos basados en riesgo, el 8.5.1, definido por zona, planes de limpieza, cumplimiento y verificación. Acá, por ejemplo, algo que me gustaría transmitirles es que si se fijan, bueno, esta solución fue preparada, eh, o- la idea es que sea preparada en la concentración del proveedor, pero acá hay dos cosas que hay que observar que son bien importantes, por lo menos que a mí me gusta transmitir. Él está aplicando la solución desinfectante sobre una máquina, pero antes de eso eh, tiró la solución desinfectante al piso. La idea, la idea es primero desinfectar el piso, porque si limpiamos la máquina primero y luego el piso sucio le salta a la máquina. ¿Me entienden la idea? Una vez el piso está limpio, ahí le tiramos a las máquinas y a la infraestructura, con la intención de que el piso sucio no les salte a los equipos y a la infraestructura. En esos procedimientos hay que tener esos análisis de riesgo. Bueno, nos pide analizar la frecuencia y los métodos de limpieza, la verificación del cumplimiento, controlar los niveles adecuados de producción, eh,
y el plan que les comenté, teniendo esos análisis de riesgo. Los límites y validación, acá la limpieza cumple o no cumple. La base, los límites y cómo la vamos a evaluar. Por ejemplo, si hay residuos de materia orgánica visual, si vamos a medir ATP, si vamos a hacer microbiología, análisis o algún tratamiento químico. Y acciones correctivas cuando no ocurra, ¿cierto? Volver a limpiar, volver a medir ATP y el riesgo químico. Acá, bueno, él está como tomando muestra, pero también él podría pasar la mano, ¿cierto? Con un guante y a través del tacto ver si hay alguna suciedad, observar también en los ATP. Bueno, una cosa que es importante es la técnica. Zigzag para un lado, zigzag para el otro, en un cuadro de 10 por 10 metemos la tólvora en la solución, agitamos y luego al equipo. Entonces la idea es seguir estos procedimientos de acuerdo como son indicados. Y los límites, a lo mejor, por ejemplo, si el límite era 100, este no pasa, tiene 109. Volver a limpiar, volver a medir ATP. Dependiendo de la zona. Podemos hacer también recuentos en placa, dependiendo del proceso. Entonces, fijar los límites. Y acá es importante esto. Cuando no cumple, nosotros tenemos que tener acciones correctivas eh, que vamos a hacer cuando el resultado quede fuera de los límites. Por ejemplo, volver a realizar la limpieza y desinfección, volver a medir ATP, volver a hacer inspección visual. El 8.5.3 nos habla de la dedicación por zona. Nos dice que los equipos deben ser exclusivos de cada área y deben identificarse visualmente. Eh, a lo mejor que algunos tanques sean de un color, que lleven una etiqueta en el mango, pero que estén específicos. Y el diseño higiénico, cuando se haga la orden de compra de estos equipos, eh, que sean higiénicos, ¿cierto? Que no tengan como espacios donde no se puedan limpiar, básicamente, que sean completamente lavables, que faciliten la limpieza y aptas para el uso previsto, para lo que fueron pensados y fabricados. Deben limpiarse y guardarse higiénicamente también, en una zona exclusiva, que no estén en contacto quizás con el suelo, cuidar los equipos, pensando que también los equipos pueden ser un vector de contaminación. Vamos al 8.5.4, el último de esta parte del 8.5, lo que son los sistemas SIP, Clean in Place, limpieza in situ, equipos dedicados por cada zona, los de alto riesgo, los de alto cuidado y otra área. Eliminar los riesgos si se comparten, la dirección del flujo, específicamente no reciclar entre zonas. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo, si estamos utilizando alguna solución de lavado sobre esta estructura, que no se traspase a otras zonas. Los flujos hay que tenerlos controlados de estas soluciones recicladas. Entonces acá es importante, nosotros no nos podemos olvidar controlar el flujo desde áreas más críticas de alto riesgo hacia áreas de menor riesgo. Y siempre tratar de evitar reciclar o reutilizar soluciones de enjuague entre zonas distintas. Y lo que les comenté también, ¿cierto? Que sean exclusivas para cada área. Pero acá lo importante es controlar el flujo desde las áreas más críticas de alto riesgo hacia áreas de menor riesgo. El manejo de residuos, a pesar de que es bien cortito este, es bien importante. Miren, acá quizá esta foto está media exagerada, pero los basureros no están en la zona, están como bien alejados. Tienen colores, ¿cierto? Son específicos. La idea es que estén separados también. Pero lo que hay que pensar acá es que los basureros, bueno, acá les puse una barrera física, los basureros ojalá no detrás de la persona porque está muy cerca de la línea de producción. Entonces el objetivo es evitar contaminación cruzada que afecta a la inocuidad alimentaria. El movimiento de estos residuos puede romper la segregación sanitaria y, y la idea es que los sistemas que nosotros vayamos a definir eviten lo que son las contaminaciones cruzadas, como el ejemplo que les di. Y acá tenemos que tener evaluaciones de los traslados de esos residuos. Residuos sin cruce, entonces el 8.6.1, minimizar la contaminación, controlar los cruces, definir por dónde van las rutas y el uso específico de alto riesgo o alto cuidado. La primera imagen que yo les mostré de los basureros amarillos y los verdes. Pongamos, por ejemplo, que los amarillos podrían ser de alto cuidado
y los verdes de alto riesgo. La idea es que los verdes no anden en las zonas de alto cuidado y viceversa. No mover entre zonas de distinto nivel de riesgo. Eso es lo que les quiero tratar de comunicar. Miren, vamos a hacer como un pequeño análisis. Acá este basurero ya está identificado, ¿cierto? Orgánico solamente. Pero hay un problema, está en contacto directo donde están preparando los alimentos. Este hombre de acá está manipulando los basureros y no lleva guantes de protección. Entonces, nosotros podemos transmitir por arrastre contaminación a los alimentos. Acá está mejor, ¿cierto? Él lleva unos guantes, él lleva una perchera plástica, que la idea es que después de que él va a las zonas de los desechos, él deseche esto, vuelva a cambiarse los guantes y vuelva a cambiarse la perchera. Esa es la idea. Acá miren, ya acá están en un contenedor, están en una bolsa, pero están en contacto directo. Y por otro lado están expuestos, no hay tapa. Entonces en el manejo de los residuos, siempre evitar los cruces. Los contenedores por zona de riesgo, que sean específicos, no como acá todos mezclados. No mover los contenedores entre distintas zonas y analizar los traslados y los flujos que yo les mostré. Por ejemplo, cuando les mostré los basureros que están separados por una barrera física y ojalá no muy cerca de donde se preparan los alimentos. Entonces, tener esa evaluación de riesgo de la contaminación cruzada. La ropa de protección, el último de estos requisitos, antes de pasar a la actividad, son 3 puntos. El lavado y esterilización nos pide que la lavandería pueda estar en la empresa o sea externa, pero que esté aprobada, que que esté definido lo que son las separaciones de la ropa limpia, de la ropa sucia, también de la ropa que es de alto riesgo, de alto cuidado y de otras zonas. Como un elemento de protección hay que verlo la ropa. Eh, Hay que tener auditorías para esta lavandería, puede ser interna o puede ser externa, donde se revise la eficacia de los lavados de la ropa y la frecuencia del cambio, mínimo a diario. Entonces, 3 puntos, lavado y esterilización, la auditoría del lavado y la frecuencia del cambio. ¿Cada cuánto hacemos esa auditoría? Depende del riesgo. Puede ser interno o externo. Y lo importante acá es separar la ropa sucia de la limpia y también la separación por nivel de riesgo. 2 tipos de separación. Ropa sucia, separada la ropa limpia, separar la ropa del riesgo, alto riesgo, alto cuidado. Y cuando vayamos a entregar esta ropa al personal de planta, proteger las prendas limpias. El lavado validado, eh, lo que nos pide la norma es lograr una limpieza eficaz y una esterilización comercial que disminuya la carga microbiana a niveles seguros y aceptables tras el lavado y el secado, que esté separada la ropa sucia de la ropa limpia. La auditoría de la lavandería, eh, como les comenté, puede ser interna o externa. Tiene que haber evidencia de esta auditoría y, y acá lo importante es definir la periodicidad según los riesgos de la contaminación. Y el último, la frecuencia del cambio. Cada vez que se entra a una zona de alto riesgo, al menos una vez al día, la idea es que no haya acumulación de los contaminantes en la ropa tampoco para no trasladarlo y, y que no tengan un impacto en la inocuidad. Entonces la idea es la siguiente, cada vez que nosotros entremos a una zona de producción, aunque sea muy pequeña, nosotros pasemos por esta estación eh, y tengamos la ropa de protección. La frecuencia del cambio, al menos una vez al día y según el riesgo, y con el fin de disminuir la probabilidad de contaminación del producto en zonas críticas. Entonces, eh, este capítulo, como les comenté, es bien como eh, específico, ¿no es cierto? No habla de barreras físicas, no habla de delimitaciones y no habla de ropa de protección, limpieza e higiene. Entonces, eh, lo que nos pide es todo pensar siempre en la protección del producto, alinear la infraestructura, los flujos de las personas, de los equipos y los procesos como un solo sistema que previene la contaminación. Barreras físicas, en el caso de las zonas de alto riesgo, en el caso de las de alto cuidado, acordarse que si no existe esa, tiene que haber una evaluación documentada
Y, y bueno, siempre priorizar la documentación, ¿cierto? Esos registros, cuando se ingresen equipos de mantenimiento a la zona, tener esos registros, hacer las evaluaciones, las validaciones y, y la idea es que cada cumplimiento que nosotros tengamos con estos 7 requisitos para estas zonas fortalezca la inocuidad alimentaria y también la confianza en el fondo. Ahora vamos a pasar a la actividad. Son 7 preguntas de lo que yo les comenté en la clase con la idea de reforzar los contenidos y podamos también fortalecer lo que es la transferencia de estos conocimientos. Ahí está la primera pregunta, ahí están las alternativas y en esta oportunidad van a ser 45 segundos. Veamos la respuesta. Nos dice que si un establecimiento con zonas de alto cuidado carece de barreras físicas para separarlas de otras, nos da la siguiente alternativa: asegurar que el personal de mantenimiento sea el único autorizado, contar con una evaluación documentada de los riesgos, aumentar la concentración de los químicos desinfectantes o implementar un sistema de vigilancia. La respuesta es la B, ¿cierto? Cuando no tengamos en esas zonas de alto cuidado las barreras físicas, nosotros tener una evaluación documentada de los riesgos. Vamos a la número 2. Nos dice que para garantizar la inocuidad alimentaria en zonas de alto riesgo, eh, la cláusula 8.2.2 establece requisitos técnicos específicos sobre el manejo del aire. Acuérdense de los filtros ahí, lo que conversamos, ¿cierto? ¿Qué condiciones tienen que tener? Veamos la alternativa. Ahí están, eh, 45 segundos. Veamos la respuesta. En este punto nosotros tenemos que acordarnos que el aire, el flujo del aire, la difusividad del aire a través de la zona arrastra partículas como el polvo, que son un riesgo para la inocuidad. Entonces la idea es que cuando nosotros tengamos presión, una presión interna mayor en esa zona, disperse el aire hacia afuera y no hacia adentro. La respuesta es la letra A, ¿cierto? Las especificaciones del filtro, la frecuencia de los cambios de aire y el mantenimiento de esa presión positiva que es tan importante en este caso. Vamos a la número 3. No habla de los muros removibles. Acuérdense que yo les mostré una imagen de las personas ahí que estaban operando con estos muros removibles. Entonces, ¿qué paso es crítico antes de reiniciar? Ahí está la alternativa y ahí está el tiempo.
Veamos la respuesta. Nos dice que es la letra A, ¿cierto? Eh, volver a limpiar antes de reiniciar la producción para asegurar la integridad de la zona. Vamos a la número 4. Nos dice que en relación a los calzados en las zonas de alto riesgo hay un control eficaz para evitar los patógenos. Nos habla de un sistema de lavado de botas y qué condición debe cumplirse para validar su uso. Ahí están las alternativas y ahí están los 45 segundos. Veamos nuestra respuesta. La respuesta es la vigilancia ambiental, ¿cierto? Eh, confirmar que el sistema de lavado no esté fallando en contener patógenos. Vamos a la antepenúltima, la número 5. Nos habla de definir límites de desempeños para la limpieza y si un resultado, por ejemplo, como las pruebas de ATP está fuera de los límites, ¿qué nos pide la norma hacer inmediatamente? Ahí está la respuesta. Acá están nuestros 45 segundos. Veamos la respuesta para esta pregunta número 5. La respuesta es la B, ¿cierto? Además de definir los límites, nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer cuando no se cumplen esos límites. Volver a limpiar, volver a medir ATP. Vamos a la penúltima de la sesión de hoy. Nos habla acerca de limpieza in situ, clean in play, qué diseño es aceptable para proteger la inocuidad alimentaria si se utiliza el mismo sistema para diferentes zonas de riesgo. Acuérdese de esa imagen que yo le mostré de las soluciones. Ahí está la respuesta y sus 45 segundos. Colega, veamos la respuesta. C. Controlar la dirección del flujo, ¿cierto? De alto riesgo a zonas de bajo riesgo, evitando el reciclaje de las soluciones de una zona en otra. Vamos a la última, para terminar. La última pregunta, eh, de acuerdo a la cláusula 8.7.1, ¿cuál es un requisito específico del proceso de lavandería para la ropa de protección de zonas de alto riesgo del cuidado trasladado y secado? Acuérdese que yo le hablé de algunas cargas, ahí están las alternativas y los últimos 45 segundos antes de terminar la sesión.
veamos esta última respuesta, la letra C, ¿cierto? La esterilización comercial de estas prendas, que de alguna manera se elimine totalmente los patógenos mediante los procesos de esterilización. Eso es todo, les doy gracias por su atención, su participación, su empeño en venir a clase y así que gracias por su atención en esta